Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI. Desde las altas cumbres de las montañas hasta las profundidades insondables del océano, el agua es el hilo conductor que teje la trama de la vida en la Tierra. Los ríos y sus afluentes son como venas que transportan la vitalidad a través de paisajes diversos, llevando consigo la melodía de la existencia, y en su danzar encuentran un profundo vínculo con el corazón del hombre. Pero esta relación no es de una sola vía, es una simbiosis sagrada. El hombre, con su ingenio y esfuerzo, ha construido puentes y represas, ha domesticado las aguas para su beneficio. Sin embargo, en esa búsqueda de dominio, a veces olvidamos nuestra dependencia fundamental del agua, de su flujo constante y de la necesidad innata de su pureza. Hoy, Río Cauca. El río Cauca es uno de los más grandes de Colombia, no es el más grande, pero sí es uno de los más grandes, y una de las características más importantes es que su cuenca está en la zona más densamente poblada del país, que es la región andina. En la cuenca del río Cauca vivimos millones de personas en Colombia y se desarrollan una variedad de actividades económicas que son muy importantes para el país. Bueno, pues el río Cauca, digamos, no puede pensarse separado del Magdalena, porque juntos hacen la gran cuenca Magdalena-Cauca, que es la gran cuenca que está en el norte de Colombia. Además, es muy interesante porque nace en el macizo colombiano ambos ríos, el Magdalena y el Cauca, y empiezan a correr paralelos por valles diferentes. Entonces, el Cauca corre entre la cordillera occidental y la central, y el Magdalena entre la central y la oriental. Pero entonces corren paralelos, hasta que se encuentran en las partes bajas. Es un río que antes de llegar al Magdalena tiene un área de unos entre 60 y 70 mil kilómetros cuadrados y un caudal de algo por el lado de 2.000 metros cúbicos por segundo. Para que se hagan una idea, el río Magdalena antes de llegar al mar tiene un caudal de más o menos 7.000 metros cúbicos por segundo, es de los más grandes de Colombia. Además, igual que el Magdalena, recorre departamentos de la zona andina, solo que el Cauca por el lado más occidental, y recorre todos esos departamentos creando también una identidad cultural de la que los colombianos no somos muy conscientes. Es que al final hay como una identidad ribereña, independientemente de si estás en el departamento del Cauca o en el departamento de Bolívar. Entonces uno pensaría, ¿por qué el Cauca es importante? Pues es porque es la mitad de la cuenca Magdalena-Cauca, representa hábitats particulares diferentes a los que puede haber en el Magdalena, suceden rutas de migración particulares de las especies migradoras que solo están por el Cauca, y en esa gran planicie donde se unen San Jorge, Cauca y Magdalena, se crea este gran ecosistema que es muy importante para el país, pues porque es despensa agrícola, que es como la frase que siempre se dice sobre esas planicies, son la gran despensa agrícola de Colombia, pero también son la gran área de producción de Boca Chico, que es el pez de agua dulce más importante para la seguridad alimentaria de los habitantes ribereños. Sin embargo, otra de las características muy importantes del río Cauca es que su cuenca está completamente contenida dentro de Colombia. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero eso no es tan común. Eso mismo pasa con el Atrato y eso mismo pasa con el Magdalena. Es decir, estos son ríos cuya cuenca está dentro de nuestro mismo país, y eso es una oportunidad muy interesante para la gobernanza, porque es una oportunidad de que nosotros gestionemos el territorio en estas cuencas, ojalá para nuestro propio bien.
Entonces, en realidad el Cauca es sumamente importante, pero es muy similar al Magdalena. Pero tiene unas particularidades, porque entonces, por ejemplo, tiene toda esta zona del Valle del Cauca, en el departamento del Valle del Cauca, en donde hay una zona de planicie de inundación del río, pero está mucho más alta que el resto de planicies de inundación que están ya cercanos a la zona Caribe. Entonces es un río que en su parte media y cercana a la alta tiene una gran planicie de inundación. En cualquier lugar en que estos ríos se encuentren con una planicie, se va a crear un espacio de acumulación de agua que se considera humedal. Y entonces en esos espacios empiezan a vivir organismos que pueden estar adaptados a esos lugares particulares, y esos humedales son fundamentales. También significa que es crucial lo que pasa en el río Cauca para que no tengamos problemas con el agua. Por ejemplo, como cuando el río está muy contaminado y nos causa problemas a la salud, a nosotros o a otros seres vivos, o como cuando tenemos problemas por inundaciones. Lo que pasa en el río Cauca también va a ser muy importante para el futuro de Colombia en términos de cómo sean las inundaciones de este río, porque a lo largo del río Cauca tenemos muchísima gente viviendo, infraestructura y en fin. En los 1.350 kilómetros de sereno recorrido del río Cauca, fluye la economía y el sustento de nuestra nación. Sus aguas poderosas son el motor de la generación de energía hidroeléctrica, dando luz a nuestros hogares y vida a nuestras industrias. Además, sus corrientes fecundas son el alma de la agricultura y la pesca que alimentan nuestras mesas, mientras que sus aguas dulces son la esencia que nutre nuestras comunidades. Bueno, mi vida como pescador en tiempo atrás, nosotros teníamos una economía muy estable, muy buena. O sea, no necesitábamos de pedir trabajo a ninguna empresa ni nada, porque teníamos unos patrones que nos lo daban todo, que eran los ríos y la ciénaga. La vida aquí en el río es muy compleja. La comunidad como tal, pues se ayudan como que entre todos, y acá pues una fuente de ingreso sería la pesca. Aparte de la pesca, pues las personas que transportan en metálicas, sería una forma, o en canoas. Las comunidades alrededor de los ríos en general son comunidades anfibias. Su vida depende del río, en general del agua. Los ríos y las cuencas de los ríos son prestadores de servicios ecosistémicos. De él tomamos el agua, de él tomamos energía, de él tomamos los peces, y él también nos sirve como depositario. Solamente que en la mayoría de las ocasiones, nosotros no agradecemos esos servicios ecosistémicos porque siempre han estado allí. La situación acá de los ríos y todo eso, hemos tenido un poquito de inconvenientes, por lo que hay mucha sedimentación, se seca mucho, pues sería por los escasos de que está lloviendo muy poco. Ahora, hace poquito ha llovido, pero no ha sido como que lo suficiente para nosotros poder trabajar, por lo que hay mucha sedimentación y varias partes del caño o de la ciénaga está bastante seca. En la época que nosotros teníamos una buena pesca, porque teníamos unos humedales muy productivos, muy buenos, y esa relación de los humedales y los ríos es mancomunada. O sea, en la época de subienda, en la época que el pez salía de la ciénaga a hacer su ciclo de rotación, era la mejor época para nosotros. Nosotros fuimos llamados a estudiar en dónde se reproducen los peces en el río Cauca y por dónde se mueven. Lo que hemos encontrado, que la zona donde se reproducen los peces en el río Cauca es la zona más intervenida del río Cauca, que es la zona que se encuentra entre Caucasia y Nechí. Básicamente es la zona de mayor actividad reproductiva de los peces en el medio y bajo Cauca. Y es una de las zonas más degradadas ambientalmente, por muchas actividades, sin querer estigmatizar ninguna, pero muchas actividades. Y si usted me preguntara cuál es de los grandes problemas que tiene la cuenca, es la deforestación. Le sigue también actividades como la minería y por supuesto las alteraciones de los flujos de los ríos. Los impactos que hemos tenido acá en fauna y flora es que se han perdido varias especies.
Ahorita mismo contábamos con mucho chavarrís, ya eso casi no se ve. Se han ido para otros sitios buscando como forma de cómo alimentarse, como ya los peces ya no están en abundancia como antes, pues obviamente ellos se han retirado en otros sitios o otros lugares donde ellos se puedan alimentar. Ya no hay taponas, son muy pocas. Nosotros en el municipio de Nechí contábamos con 36 humedales muy aptos para la cría y en este momento escasamente tenemos 8 y esos 8 en vía de extinción porque ya pudieron darse cuenta aquí la ciénaga del 8 tenía aproximadamente en época de invierno unos 12 varas de agua y en este momento ya se empujan con el canalete en época de verano, o sea que ya la ciénaga está prácticamente sedimentada. En los peces nuestros, en los peces de importancia ecosistémica, de importancia económica, unos son los peces que todo su ciclo de vida lo realizan en un ambiente, puede ser en la ciénaga o en el río, pero hay otros peces que se llaman peces migradores, que su ciclo de vida depende de por lo menos 2 hábitats. Los peces de subienda nuestros dependen de las ciénagas donde se crían y de los ríos donde se reproducen. Los ríos generan la vida y la ciénaga la mantiene. La pérdida de esa conectividad es crucial para la viabilidad de una población. ¿Cómo el cambio climático cambia los ríos? En principio, porque altera la lluvia. Eso es muy importante. Resulta que la lluvia se produce como en una regadera, que es la atmósfera. Con el cambio climático, esa regadera se está volviendo en algunos lugares más grande. Y eso significa que puede caer más lluvia en periodos de tiempo cortos, es decir, que puede haber tormentas más fuertes. El síntoma de eso es que los ríos se crezcan más y más rápidamente y causen problemas como los de las inundaciones. Esa es una de las cosas que nos está pasando en la cuenca del río Cauca. Un ejemplo que tenemos de eso es lo que está pasando en el Valle de Aburrá con las inundaciones. El río Aburrá o el río Medellín es parte de la cuenca del río Cauca y como hemos visto durante los últimos años se ha crecido causando grandes estragos. Esas inundaciones son una de las formas como el cambio climático llega a las puertas de nuestra casa. Creo que es importante ahí también reconocer que somos nosotros quienes habitamos en las ciudades, quienes habitamos en ciertos lugares, que tenemos cierto tipo de consumos de energía eléctrica, consumos de combustibles, consumo de ropa, de alimento. Somos los que estamos causando las afectaciones de los ecosistemas. Durante muchos años, miles de años, los humanos nos hemos organizado en cierta forma alrededor de los ríos. Eso es bueno por lo que nos dan los ríos, pero hoy en día se nos está convirtiendo en un reto muy importante porque resulta que nosotros construimos esta civilización y esta forma de vivir bajo la idea de que conocíamos esos ríos. Y una cosa que nos está pasando con el cambio climático es que los ríos que eran, esos ríos que hemos monitoreado, a los que les hemos medido cosas durante años, están dejando de ser. Con el cambio climático está cambiando el clima y entonces están cambiando los ríos. Nuestra relación con el río Cauca es de dependencia, pero como toda relación profunda, esta también ha enfrentado desafíos. La construcción de represas y la expansión industrial dejaron su huella, amenazando la biodiversidad que reside en él. La contaminación se ha hecho presente, empañando la belleza de sus cristalinas y vitales aguas. En estos momentos estamos haciendo la pedagogía para que todo el mundo tome conciencia de hacer una pesca responsable.
respetar las especies menores. La empresa Mineros S.A. fue la que empezó haciendo el repoblamiento en las ciénegas. Empezamos una lucha nosotros con Mineros S.A. que había que repoblar la parte de abajo, la parte sur de Bolívar. Entonces nosotros le demostramos que la subienda y que la mayor parte de los peces que pasaban por aquí haciendo su ciclo de migración venían de allá. Hoy en día a mí me alegra porque Mineros apenas van a hacer repoblamiento, la primera zona que manda es esa porque ya empezaron a darse cuenta que sí era como nosotros decíamos. El año pasado liberaron 45.000 doradas y liberaron 200, 300.000 alevinos de Boca Chico. Entonces lo hacemos con el propósito de que no se acabe la especie nativa de la región. Uno de los aspectos importantes del liberar peces es que se haga responsablemente. Primero, porque debe hacerse pensando en no afectar la genética de las poblaciones naturales. Tal vez el bocachico es una especie que se encuentra en los ríos Cauca, Magdalena, Sinú, San Jorge, pero las poblaciones del Sinú, que es un río que está cerca de aquí, es diferente a las poblaciones del Cauca. Uno puede echar bocachico del Sinú en el Cauca porque las poblaciones del Sinú están adaptadas evolutivamente a las modificaciones del río Sinú y las del Cauca, de la cuenca Cauca-Magdalena, a esas modificaciones. Y cuando se altera la variabilidad genética, se afecta la viabilidad a largo tiempo de las poblaciones. Segundo, que la mejor manera de conservar las especies es rescatar o recuperar el ambiente. Porque si tú repoblas y el animal encuentra un medio degradado, va a terminar enfermándose. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con la empresa de Mineros S.A., realizando reforestaciones de plantas nativas de la zona. No solamente trabajamos con la restauración de plantas, nosotros también hemos realizado limpiezas de caños, hemos realizado liberación de alevinos, repoblamientos de alevinos, tenemos un centro de conservación de la tortuga de río y eso ha sido un cambio y un impacto súper espectacular que a nosotros nos llena de satisfacción, más que el saber que es una especie que se está perdiendo y el saber de que nosotros venimos trabajando porque no es fácil traer desde un huevito y saber que tú vas a realizar como que esa liberación de esas especies y tratar de recuperarla. Ha sido tanto el impacto para la comunidad porque mira que cuando los pescadores tiran sus trasmayos, sus atarrayas y todo eso y cogen esas especies en esas atarrayas y como tienen el número de contacto de nosotros nos llaman y nos hacen entrega de eso, o sea, tú sabes lo lindo que es viendo que la población en realidad tiene conocimiento y que es una especie que se está perdiendo y que te llamen, mira, aquí te tengo tantas tortugas, aquí te tengo tantos galápagos, eso es algo espectacular que a ti te llena. Es cierto que las soluciones basadas en ingeniería se requieren en muchos casos, no vamos a renunciar a ellas, pero lo que no es cierto es que esas soluciones sirvan para todo. Otro de los caminos para adaptarnos al cambio climático son las soluciones basadas en la naturaleza, es decir, entendiendo cómo funciona la naturaleza y aprovechando eso, por ejemplo, gestionando la vegetación que hay en una cuenca, la cobertura vegetal que hay en una cuenca. Vía eso podemos reducir nuestro riesgo de inundaciones en muchas cuencas, por ejemplo, y a veces en muchos casos en cuidar ecosistemas, que son como la pieza clave de esas soluciones basadas en la naturaleza. Hay un gran proyecto de restauración nacional que consiste en buscar que los ecosistemas que fueron degradados, ya sea su cobertura vegetal, ya sea su conexión con otros ecosistemas, se puedan recuperar, no necesariamente para que queden igual a como eran antes, sino que se recuperen para, digamos, cumplir alguna función dentro del sistema, ya sea para la fauna, ya sea para los humanos, ya sea para el equilibrio del sistema. Entonces hay iniciativas de diferentes instituciones en este aspecto. Y otro
elemento clave son las soluciones basadas en la comunidad, en la gente. Este es un campo en el que hay muchas oportunidades para que las personas que viven en distintos territorios hagan cosas e incluso tengan oportunidades laborales en función de gestionar mejor el territorio para que, por ejemplo, se reduzcan riesgos para la seguridad hídrica, combinando soluciones basadas en la ingeniería, con soluciones basadas en la naturaleza, con soluciones basadas en la comunidad. Yo creo que tenemos una oportunidad muy grande de adaptarnos mejor al cambio climático para que tengamos menos problemas con los ríos del futuro. Una forma, digamos, que creo que puede ser muy útil de entender nuestra afectación y consecuentemente las acciones que podemos hacer por el río es, digamos, no tanto reconocerlo como un ser vivo, porque yo creo que es mucho más que un ser vivo, es un ecosistema absolutamente vivo en donde todo está interconectado. En la comunidad, no solo en la comunidad, sino como que en todo nuestro territorio hay esperanzas de cuidar nuestra zona, nuestro territorio, nuestra fauna, nuestra flora, porque hemos creado conciencia, hemos creado gratificación, la comunidad nos ayuda, es algo impactante y claro que esperanza sí hay. Pues creo que el gran mensaje como habitantes de las riberas del río Cauca es que es fundamental reconocer nuestra identidad como ribereños y al ser ribereños todo el bienestar de nuestra vida depende de la existencia de ese río y entonces eso permitiría que cada uno esté generando permanentemente acciones que puedan, digamos, impulsar el sistema hacia un estado más deseable que en el que estamos actualmente. Cuidar al río Cauca es cuidarnos a nosotros mismos y es cuidar a muchos otros seres vivos que compartimos este territorio y también es cuidar el mensaje que el río Cauca lleva para el resto del mundo, porque al final de cuentas ese es un río que llega al río Magdalena, que después llega al Mar Caribe y del Mar Caribe llega a todo el mundo a través de los océanos. Entonces, al final de cuentas, hacemos parte del ciclo hidrológico del que depende el río. El mensaje que le doy a la comunidad es que el río Cauca es una fuente de vida no solamente para nosotros los pescadores, sino para todos. Y que el cuidado y la protección del río Cauca y sus afluentes no es de nosotros los pescadores, es de toda la comunidad. El espíritu de redención con el río ha comenzado a fluir, tan poderoso como las aguas del propio Cauca. La reconexión con la naturaleza se está convirtiendo en una prioridad y los proyectos de limpieza y conservación se están multiplicando a lo largo de su extenso curso. En cada esfuerzo por restaurar la pureza del río Cauca, encontramos una metáfora de la capacidad humana para enmendar los errores del pasado. Las aguas turbias se convierten en claras y puras, y la vida que depende de ellas se renueva. El río Cauca y el hombre están destinados a caminar juntos, en armonía y respeto mutuo, como una historia de redención que aún se está escribiendo en sus aguas. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.